Te contábamos antes de la pausa que esta semana Rosario, decir nuevamente fue epicentro, sería medio de perogrullo, porque ya viene siendo epicentro desde hace mucho tiempo de una espiral de violencia que incluye, por supuesto, asesinatos, pero ya no solo son asesinatos producto de balaceras, se están produciendo hechos que son muy compatibles con acciones de sicariato narco o sicariato detrás de el cuidado de ciertos intereses que evidentemente están relacionados con los negocios ilícitos. Esta semana nada más, decías Mauro, hubo 7 asesinatos. 7, 5 entre la noche del sábado y la mañana del domingo, 5 esa misma noche, 1 el lunes por la mañana y el episodio que realmente dio vuelta o puso patas para arriba otra vez, puso como protagonista a la ciudad de Rosario, que fue el asesinato del policía Leoncio Bermúdez en el hospital provincial de esa ciudad. Estas son imágenes de ese momento, de una cámara de seguridad. Lamentables realmente. Cuando 4 sicarios ingresaron al hospital, no se sabe si para rescatar a un preso que estaba alojado allí, no se sabe si para matarlo. Lo cierto es que cuando el guardia penitenciario se percató de la situación, el guardia penitenciario que estaba custodiando al preso, comenzó un tiroteo dentro del hospital en el que también resultó herida una enfermera. Cuando estos sicarios huyen, se cruzan con el policía de la garita, que encima estaba con su nena de 12 años, y lo rematan de la forma vil y cruel que se puede ver en el video. Decimos, con su nena de 12 años en la garita, lo remataron de 2 tiros en la cabeza. Lo presentamos en el bloque pasado, pero no lo saludamos ni le dimos la bienvenida. Está Ariel Larroude con nosotros. Hola Ari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros, compañera? Buenas noches. Un gusto tenerte acá nuevamente. Ya estuviste hablando de Rosario en alguna oportunidad aquí en Minuto Final. Sos autor de un libro, póstralo si querés, Parín, que ahí lo tenemos, un libro de reciente edición que de algún modo significa una investigación de ¿cuánto tiempo esto, Ariel? 3 años. 3 años. Y acá, en este ¿podemos poncharlo al libro? Acá está. Ahí está. Ponchémoslo, a ver si podés hacer un... Ahí va, ahí va. Este libro relata buena parte de las consecuencias que estamos viendo y de las causas que estamos viendo hoy como hechos criminales y que no dejan de repetirse, Ariel. ¿Por qué razón? Bueno, lo que tenemos lamentablemente en Rosario es un escenario que se viene repitiendo desde hace 10 años en esta ciudad. Recordemos que la ciudad santafesina hace 10 años también sigue manteniendo al tope la cantidad de homicidios dolosos. Hoy por hoy está sextuplicando la media nacional. El año pasado cerró con 237 homicidios, dando 24 muertes cada 100.000 habitantes, mientras que la Argentina el año pasado cerró con 4 homicidios cada 100.000 habitantes. Lamentablemente, y en razón de lo que decía recién Mauro también, el número está llegando a 230 y queda todavía mitad del mes de noviembre, todo diciembre, siendo meses en los cuales por lo general las bandas narcos terminan resolviendo las disputas territoriales pendientes de lo que fue este año. Y, a ver, de algún modo vos lo señalás en tu libro, que tuviste la amabilidad hace un par de meses de acercarme para que le pudiéramos dar difusión también. Esto responde a un fenómeno multicausal, en donde no está exenta también la complicidad policial y política, ¿no? Desde ya. Yo igualmente lo que quiero aclarar también, y esto me parece importante, es que esta violencia se da en el marco de un aumento exponencial del consumo de drogas en la Argentina. La Cedronar el año pasado hizo un informe que se publicó este año, en la cual dio que de la población económicamente activa, es decir, entre los 16 y los 65 años, el 15% de la población consume o consumió marihuana y el 5% cocaína, cuando en 2017, que era el último informe que se tenía, era la mitad de estos números. Estamos hablando de un negocio que en la Argentina mueve aproximadamente entre 700 y 1.000 millones de dólares por año para las bandas que están disputándose esta situación. Y también en el marco de una ciudad que está atravesada por la violencia, donde también existe un factor que es la policía, el factor policial, que no tiene la capacidad de regular justamente esa criminalidad en razón de que esta es una fuerza atomizada, que no ha podido dar respuesta ni los buenos frente a la delincuencia ni los malos, que lejos de poder justamente regular ese delito, lo han potenciado y hoy por hoy tenemos en la ciudad casi 11 bandas disputándose el territorio y este negocio que es muy rentable. No, uno imagina que el tema narco es claramente complejo porque hay
países y ciudades del mundo que hace incluso más que Rosario, es un problema que no pueden resolver. La pregunta del libro es muy buena porque es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué sí Rosario y no otro lugar? ¿Sí? Pero después de esa pregunta es ¿por qué sigue sucediendo y por qué se sigue agravando? Es una cuestión meramente de decisión política, de incapacidad policial, de configuración social. ¿Cuál es una pregunta por lo menos posible, una respuesta al menos posible por eso? Bueno, la realidad también es que en todas las ciudades de la Argentina se consume droga. No obstante, no existe la disputa territorial que tiene la ciudad actualmente. Sí. Y actualmente en el sentido de cómo la estudiamos hoy, pero que ya viene desde hace 10 años. ¿Sí? También lo que existe en Rosario es un fenómeno bastante interesante, que es que existe una preeminencia en el uso de la violencia para resolver los conflictos, la violencia letal. Sí. Cuestión que no se da en otras ciudades de la Argentina, por lo menos con tanta holgura. Recordemos que, y esto es parte del informe que está dentro del libro, el 95% de los homicidios que se cometen en la ciudad son con armas de fuego. Claro. Esto no se da tampoco ni en la ciudad de Buenos Aires, no se da en la provincia de Buenos Aires, más allá de ser territorios que también tienen sus disputas territoriales. Me parece que ese es el foco donde debería atender los gobiernos que siguen para tratar de paliar esta situación, que es muy compleja y que está teniendo estas imágenes tan tristes día a día. Lo que puede venir puede, de hecho, agravar la situación en la ciudad de Rosario y en todo el país. A mí me tocó cubrir las elecciones de Ecuador hace algunos meses y hablé con mucha gente de seguridad. Me explicaban, bueno, las políticas de achicamiento del Estado obviamente hacen que sea más factible que avance el narcotráfico, que empiecen a ocupar esos lugares que el Estado deja de ocupar. Pero también me decían la dolarización, ¿no?, que favorece el crimen organizado porque se pierde la trazabilidad básicamente del dinero y eso hace que sea más atractivo para los narcos. ¿Cómo podría afectar a esta situación, ya pienso a nivel nacional, la dolarización y un esquema de reducción casi al máximo del Estado? Yo creo que en ese sentido, respecto de la dolarización, el problema quizás mayor o mayúsculo en términos de narcotráfico va a estar ligado al lavado de activos. No obstante, las rencillas que se dan en Rosario, en el Gran Rosario, en los barrios populares de Rosario, no está tan ligado quizás a la cuestión de la dolarización o al termómetro económico en términos de crecimiento económico, sino las rencillas entre las propias bandas por los pibes que están justamente disputando ese territorio. Que, claro, si bien pueden pensar en ganancias en dólares. Me pregunto si sucediera, si efectivamente se avanzara en una política donde realmente corriera la dolarización como política económica. Y desde ya, eso obviamente va a agravar cualquier tipo de escenario porque es un negocio muy rentable, como te decía, y ese factor económico hoy por hoy nosotros lo podemos analizar a futuro, pero no sabemos qué es lo que puede pasar en Argentina, no solo en términos de narcotráfico, sino también en otros temas, en otras conflictividades delictivas que también son difíciles de abordar cuando no se puede seguir justamente esa trazabilidad que sí se puede hacer actualmente, por lo menos en este momento económico. Ariel, hace 10 años o un poquito más incluso, que venimos dando las cifras, las estadísticas de una Rosario cada vez más violenta, cada vez menos sorprende la violencia que allí se genera. ¿Por qué este fenómeno no se exportó hacia otras provincias? ¿Por qué quedó circunscripto a Rosario y no se mudó a otras provincias de la Argentina? Hay ciudades en la Argentina que tienen una conflictividad similar, no quizás de las características en términos de violencia letal que tiene Rosario en cantidad de muertos, pero sí existen fuertes disputas. Vuelvo a repetir, la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad, las comunas 1, 3, 4, 7 y 8, tienen estas disputas violentas, principalmente en las villas de la zona sur de la capital. No obstante, a diferencia de lo que sucede en Rosario, en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, en Tucumán, en el Gran Córdoba, existe una fuerte presencia policial que regula justamente este negocio. Y lo regula en dos sentidos. Los buenos policías para que la violencia no se expanda y los malos policías para que esa violencia esté circunscrita a niveles tolerables que no afecten la gobernabilidad más allá del factor de connivencia que tiene frente al delito. Cuando uno mira toda esta secuencia que uno viene contando, hablábamos recién de bandas, por ahí nosotros, y lo ponemos en el graph, tenemos como la muletilla permanente. De hecho hay un gran libro que escribieron dos colegas de Rosario también, uno de ellos Germán de los Santos, el otro Hernán Lascano, que justamente su primer libro hace referencia a Los Monos. Pero no es ni la única banda, ni tal vez la que esté más activa ahora en la ciudad de Rosario. Hemos estado
narrando las historias de, por ejemplo, el clan Alvarado, que es otro de los grupos violentos. ¿Qué grado de organización tienen si las comparamos con lo que son aquellas organizaciones narcocriminales que uno pudo haber visto en algún momento en otros países, como por ejemplo Colombia, cuando hablamos de mecanismos de cartelización, por ejemplo, del negocio de los estupefacientes? No, estamos todavía lejanos a ese escenario. Son bandas por lo general rudimentales, clanes familiares, horizontales, de jerarquías móviles, en las cuales cuando uno entra a la cárcel existe otro que lo reemplaza. Existen bandas que se hacen llamar de determinado tipo de bandas, o sea, adquieren la fisonomía de, por ejemplo, los Monos, los Alvarados, etcétera, y en realidad no lo son. Entonces terminan compitiendo justamente en una falta de gerenciamiento criminal que lleva a estos niveles de violencia, porque en definitiva que haya tantos muertos en la ciudad no le conviene a nadie, no le conviene ni al Estado provincial, ni al Estado nacional, ni tampoco le conviene a las mismas bandas que están disputando justamente este negocio. Ariel, se habla mucho de los muertos en el territorio, de hecho se cuentan las cifras, las víctimas se van acumulando. ¿Considerás que hay la misma rigurosidad con la pata económica de este delito? Bueno, a ver, es difícil y la pata económica no solamente tiene conexión en Rosario, sino también que la vemos en otras conexiones, tanto Capital Federal, Gran Buenos Aires, como así también en el exterior. También es verdad que los grandes o los jefes familiares de los clanes de caponarcos están privados de la libertad. Y eso también influye justamente en esta falta de regenteo de lo que hacen las bandas. Yo creo que tenemos que tratar de ir a un estudio mayor de estas complejidades. Creo que la apuesta que se está haciendo por la inauguración de un FBI argentino en el Gran Rosario también puede ir de la mano para paliar esta situación, y esa ramificación que tiene su correlato en la economía también puede quedar controlada justamente por esos mecanismos. Ariel, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Hacemos